Básicamente, como ya lo he explicado, mi estimada, este primer tema es acerca de la bioseguridad y las generalidades de la inyectoterapia. Es decir, es una parte más teórica, digamos así, pero necesaria para nosotros poder entender cómo vamos a realizar. Buenas noches, estimada Maribel. El temario lo tenemos que imprimir. No sé si Valeria tal vez te pueda responder, pero el temario está aquí. Ahorita lo vamos a pasar. El temario está aquí. Y bueno, bienvenidos nuevamente a este curso. Los temas que vamos a desarrollar el día de hoy, por ejemplo, vamos a iniciar con lo que es bioseguridad, ¿no? La segunda sesión es respecto a los principios farmacológicos. Sabemos que nosotros, o bueno, de repente si es que nunca lo han realizado, alguna vez ustedes se han aplicado un medicamento, ¿no? Inyectable, intramuscular, endovenoso, o a un familiar se lo han colocado. Sabemos que se usan medicamentos y para ello nosotros tenemos que tener un conocimiento básico sobre qué medicamentos yo estoy colocando. Por más que venga una receta, es necesario saber para evitar de repente complicaciones o problemas también que nos pueden traer, ¿no? En la sesión número 3 vamos a tener la vía de administración intradérmica, ¿no? Es poco usada, pero sí es importante saberlo, ya que con esta solemos hacer las famosas pruebas de sensibilidad. No sé si alguna vez ustedes se han hecho o de repente han visto, ¿no? A un familiar cómo se les hace. Entonces es importante. No son muy comunes, pero sí es importante conocerlos y aplicarlos, sobre todo cuando vamos a administrar algo excelente. Así es, estimada Cecilia, la famosa pápula que se va a formar, ¿no? Para evitar de repente algún riesgo de alergia, ¿no? Para determinar una reacción alérgica a algún medicamento, generalmente la ceftriaxona y las penicilinas. Luego, en la cuarta sesión, vamos a tener lo que es la vía de administración subcutánea, ¿no? Esta vía sí también es importante para algunos medicamentos, como por ejemplo la insulina, la heparina, que suelen colocarse por esta vía, ¿no? Luego tenemos el más común, creo que todos alguna vez nos hemos colocado, pues, un inyectable intramuscular, ¿no? Aquí no nos han colocado, al menos en el COVID, hemos estado, pues, a merced de lo que es las inyecciones intramusculares. Y por supuesto también las vías endovenosas, que son las que le decimos, pues, ¿no? Directo a la vena, como le dicen, ¿no? Popularmente conocemos. Entonces, esos son los temas que vamos a desarrollar. En cada uno de ellos nosotros vamos a ver, obviamente, cómo se administra, en qué lugar, porque no se puede administrar en cualquier lugar. Cada vía tiene una zona específica de administración y el por qué también, ¿no? ¿Por qué tiene que ser así? Entonces, esos son los temas que vamos a desarrollar nosotros. Para el día de hoy, nosotros tenemos, ¿no? Una agenda determinada, por ejemplo, en lo que es términos y conceptos previos que tenemos que saber sobre la inyectoterapia, los principios de bioseguridad que son muy importantes, lavado de manos y, por supuesto, los principios bioéticos. ¿Algunos de ustedes ya tienen conocimientos o de repente ha colocado alguna vez algún medicamento de cualquier vía intramuscular, endovenoso o subcutáneo? Porque ahora, por ejemplo, están de moda las vitaminas C, ¿no? Ahí, por ejemplo, nuestra estimada Cecilia nos dice que sí, ya tiene experiencia. Definitivamente el mundo de los inyectables es todo intramuscular. Genial, Alison. Ahora vas a aprender las otras formas de colocar los medicamentos. Sí, porque en realidad aprender a realizar una inyectable nos facilita bastante las cosas, ¿no? Sabemos que hay muchos medicamentos, muchas enfermedades que se tratan con medicamentos inyectables. Entonces, nos puede facilitar en el sentido de que si ustedes viven en una ciudad muy grande, ¿no? De repente para transitar, para irse y le dicen a su mamá, por ejemplo, ¿no? A su hijo, cada 12 horas te vas a aplicar este medicamento. Imagínense, mañana y noche tener que llevar, muy bien, Estela, ahora vamos a aprender juntos aquí.
Entonces, no tener que llevar a tu familiar hasta el establecimiento, muchas veces el tránsito, como digo, o a veces si es un familiar que está de repente, qué sé yo, ¿no? Con alguna muleta, una silla de ruedas, es más difícil transportarlos. Entonces, aprender inyectoterapia es una muy buena opción, es una muy buena decisión, así que desde ya mis felicitaciones y espero que podamos aprender juntos para que puedan hacer de repente un poco menos complicado, ¿no? La vida de su paciente, porque en cualquier momento un familiar es un paciente. Yo, por ejemplo, les diré de mi familia, casi yo soy el único personal de salud, tienen otras carreras mis familiares, y pues es más fácil, ¿no? Porque ya yo llego y ya sé, ¿no? Ay, ya mi esposo, entonces ya, no, mi amor, ponme antes de dormir, ¿no? Entonces uno se le coloca el medicamento, el inyectable antes de dormir. Ya no hay ese problema que lo tengo que llevar hasta otro lugar, a que le coloque, luego regresar a casa. Imagínense, ¿no? Si tienen hijos, dejar dónde dejamos a los hijos. Entonces, muy buenas noches, estimada Mariana. Entonces, es una muy buena idea, muy buena decisión, así que mis felicitaciones desde allá, ¿no? Por el querer aprender que ustedes tienen. Bien, para el día de hoy, el objetivo es que ustedes puedan aprender estos aspectos generales y también comprender, ¿no? Que estos son necesarios para la administración segura durante la inyectoterapia, ¿no? Para eso también vamos a iniciar con la definición de términos. Los términos que nosotros solemos usar, ¿no? Por ejemplo, incluso el curso se llama inyectoterapia. Y la inyectoterapia básicamente es la rama, ¿no? De las ciencias médicas o de las ciencias de la salud que se van a ocupar netamente de la administración o aplicación de los medicamentos, ¿no? Soluciones, porque también podemos inyectar solamente cloruro de sodio, ¿no? Que es una solución isotónica, no es una sustancia en sí que vaya a ser un medicamento, ¿no? U otras sustancias farmacológicas del exterior al interior. Lógicamente, para eso nosotros vamos a usar dispositivos, ¿no? Jeringas, catéteres, etcétera, dependiendo de la vía de administración. Ahora, la inyección, ¿no? Porque siempre decimos, me van a colocar una inyección. Justamente la inyección es el acto, ¿no? Es la acción de introducir el medicamento mediante un dispositivo del exterior al interior mediante, vamos a usar, ¿no? Un dispositivo. Acá me dice, a ver, una pregunta. ¿Se le puede aplicar suero endovenoso a cualquier persona que sepa? Dependiendo, el suero endovenoso, no sé si te refieres a suero fisiológico, cloruro de sodio al 9%, no está indicado en cualquier tipo de personas. De hecho, lo tiene que indicar un médico. Y si te refieres a las vitaminas C o esos sueros que hoy por hoy tanto se ofertan, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo les recomendaría que primero consulten con un médico antes de aventurarse a colocarse o a colocar. Pero también lo vamos a ver en la, perdón, con la tos. Lo vamos a ver en la sesión de endovenoso, en la sesión número 6, para que ustedes también tengan un poquito más de, digamos, noción si es que realizan este tipo de actividad o piensan realizar este tipo de actividad, ¿no? Para que ustedes puedan tener cuidado en qué pacientes y qué precauciones deben tomar también, porque no siempre la vitamina C o estos sueros que son muy cargados, por ejemplo, no podemos mezclar vitamina C con complejo B. Eso es un gran error y hoy por hoy tenemos muchos lugares donde ofertan los sueros, ay, no sé cómo le llaman, ¿no? Potencializadores, vitalizadores, le ponen un montón de nombres, pero no se pueden mezclar. En realidad deberían ir con 1 hora o 2 horas de diferencia, ¿no? Y en diferente vía. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Continuando, el medicamento básicamente ya es la sustancia, ¿no? Que puede servir para curar o también para aliviar el signo o el síntoma de una enfermedad y es el que se va a administrar, ¿no? Para nosotros tener un efecto terapéutico esperado. De repente, como digo, no curar, pero al menos aliviar, ¿no? Por ejemplo, aliviar el dolor, eh, o en caso de los antibióticos, ¿no? Curar una determinada infección. Entonces, allí tenemos los términos.
Bien, ahora la bioseguridad. ¿Alguno de ustedes ha escuchado este término que ahora está muy sonado? Ah, sí, estimada Ivonne Berger, ¿no? Berger Ivonne. Sí, el vitamina C y B, sí, no se pueden mezclar en el mismo dispositivo. O sea, sí te puedes colocar los dos, pero no puedes colocarlo en el mismo recipiente, en el mismo frasco de cloruro donde vas a administrarte. Pues, ¿no? O sea, mezclados no. Juntos, o sea, sí te lo puedes poner por separado, no hay problema, pero juntos no, porque son antagónicos básicamente. El complejo B tiene una acción diferente y la vitamina C actúa, se metaboliza en el hígado, el otro también. Imagínense, ese hígado va a estar reventando. Entonces hay que tener cuidado. Pero en la sesión número 6, allí nos explayamos más sobre el tema, ¿sí? Mi estimado Frank, en cada sesión vamos a ir viendo, por ejemplo, en la intramuscular, vamos a ver qué medicamentos no se pueden mezclar, no se deberían, porque en realidad siempre les hacen las mezclas, pero no se deberían mezclar, ¿sí? Pero, por ejemplo, algunos, los más comunes, son los antagónicos, o sea, ejemplo, ¿no? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si yo me inyecto o me inyectan codeína, la codeína es un antioxígeno, es como un equivalente al dextrometorfano, que es para la tos. Ya, entonces yo me inyecto una codeína intramuscular, pero también a su vez me dan a tomar, por ejemplo, o me inyectan o no, endovenoso, un, este, un broncodilatador y un expectorante. Para expectorar, ¿qué tengo que hacer? Toser. Y me he puesto un oxígeno. Entonces, va a haber una confrontación. Eso se llaman, por eso, antagónicos. Actúa como digamos, como el opuesto al medicamento inicial que me colocaron, ¿no? Entonces, por eso es que hay medicamentos que no se deberían mezclar. Bien, con respecto a la bioseguridad, es un término bastante usado actualmente, ¿no? Porque sabemos que a raíz de la pandemia del COVID-19, nosotros pues hemos pasado a ser un poco más cuidadosos en algunos sentidos con nuestra salud y también esto se ha llevado ya al plano no solamente de la salud en general, sino también en las áreas ya, por ejemplo, industriales, en las áreas de lo que vienen a ser el sector empresarial, ¿no? Ya se ha trasladado este término de bioseguridad y se han instaurado pues los famosos espacios, ¿no? De salud ocupacional, seguridad en el trabajo, etcétera. Bien, así es, mi estimada María, ¿no? Bioseguridad nos dice María que son las medidas que se utilizan para reducir riesgo de contagio y contaminación. Así es, excelente, María, muy bien. Definitivamente, la bioseguridad es un término, como les decía, ¿no? Por ejemplo, la actualización de la Real Academia Española nos dice que es un conjunto de medidas efectivamente para prevenir, ¿no? Riesgos de la salud, pero también del medio ambiente, dado que ahora lo usamos bastante en todos los aspectos, ya no solamente en las instituciones de salud, sino también en las empresas, en las fábricas, ¿no? Donde ya ahí vemos también la ergonomía, que es un término que se desprende de la bioseguridad. Y, por supuesto, vamos a protegernos de agentes biológicos, ¿no? Y bueno, eso va a depender del lugar donde estemos. También de agentes químicos, de agentes térmicos, etcétera, ¿no? Y bien, en términos más comunes, lo podemos definir como un sistema de normas o estándares, ¿no? Parámetros que van a regular y orientar las prácticas, en este caso sanitarias, como lo es la administración de un inyecto. La inyectoterapia es de por sí una actividad sanitaria, es un procedimiento sanitario, ¿no? Y básicamente lo vamos a realizar para satisfacer o responder a expectativas, ¿no? Del servicio y del usuario. De vida y seguridad de protección. Proteger la vida. Obviamente, ¿a quién voy a proteger? A quien estoy administrando, en este caso el inyectable, y por supuesto a mí mismo también, ¿no?
como personal de salud o como persona que administra el inyectable. Exacto, así es, estimada María, al paciente y a uno mismo también, por supuesto. Bien, las normas legales acerca de los residuos sólidos de establecimientos de salud, estos son básicamente para que los conozcan, porque si nos vamos a uno por uno, imagínense, nos damos todas las 2 semanas del curso. Pero básicamente, si ustedes lo pueden ir viendo, la gestión y manejo de residuos sólidos están directamente relacionados con lo que es bioseguridad, ¿no? Y básicamente también con lo que es el medio ambiente, para lo que son residuos sólidos hospitalarios, residuos de servicios médicos de apoyo, ¿no? Y otros servicios, residuos sólidos. Y básicamente son la gestión de esos recursos. Con respecto a la bioseguridad, es muy importante que nosotros tengamos en consideración lo que mencionamos, ¿no? El riesgo. Siempre decimos el riesgo, y el riesgo en salud es la probabilidad de que pueda ocurrir un accidente de trabajo o de una enfermedad, ¿no? En el trabajo. Y se relaciona con la prevención. Y también, por supuesto, allí es importante recordar, permitir, me parece, permitir, la posibilidad de aparición de este peligro, ¿no? Entonces, el riesgo es la probabilidad de que ocurra algo, es decir, de que ocurra un contagio, de que ocurra una enfermedad, de que ocurra un accidente, es el nivel de la probabilidad, ese es el riesgo. Ahora, ¿quiénes estamos en mayor riesgo? ¿No? Porque obviamente el riesgo lo vamos a catalogar un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto. Las personas más vulnerables, allí entra a tallar este término de vulnerabilidad, son personas que están en mayor riesgo. Ahora, ¿qué es una vulnerabilidad? ¿No? ¿Quién es una persona vulnerable? Obviamente lo somos todos, porque todos estamos expuestos a virus, bacterias, agentes químicos, agentes térmicos, ¿no? Como el sol, etcétera. Entonces, sin embargo, tenemos a pacientes que ya tienen, ¿no? Una capacidad de respuesta autoinmune disminuida por diferentes, digamos, situaciones, ¿no? Pueden ser condiciones genéticas por las cuales ellos, por ejemplo, los niños, las personas con trastornos neurológicos como autismo, trastornos, digamos, psiquiátricos también, tienden a tener un sistema inmune un poco más, digamos, difícil, ¿no? También son las personas, por ejemplo, infectadas con VIH-Sida, las personas con tuberculosis, las personas que tienen anemia, los niños menores de 5 años, las mujeres gestantes y, por supuesto, los adultos mayores. Son personas vulnerables. Y, por supuesto, como bien dice acá nuestra estimada Roxana, el personal de salud, ya que estamos expuestos a todos esos agentes infecciosos que he mencionado, ¿no? El TBC, el bacilo de Koch, el virus del SIDA, el de la hepatitis, etcétera, estamos expuestos al personal de salud. Entonces, nosotros también tenemos un riesgo alto de contraer esta infección, de contraer por contagio estos agentes infecciosos. Entonces, esta infección que nosotros podemos adquirir, la vamos a denominar cruzada, que es básicamente la transferencia de los agentes infecciosos entre el paciente y el personal, es decir, nosotros que los atendemos, ¿no? Y básicamente se da como resultado de un contacto directo de persona a persona o de objetos que haya tocado, por ejemplo, mi paciente que tiene, pues, no, algún tipo de enfermedad contagiosa, porque no necesariamente puede ser un virus o bacteria que esté internamente, sino también a nivel térmico, ¿no? Las infecciones fúngicas, y algunas son bastante contagiosas. Aunque la mayoría no, pero hay algunas que. Entonces, tenemos que ver que la infección o el contagio estamos nosotros expuestos. Y eso también es importante recordar, ¿no? Que para ello vamos a tener los principios de bioseguridad, ¿sí? Los principios de bioseguridad son 3.
Ahorita lo vamos a ver detalladamente cada uno de ellos. Y estos van a guiar, como les decía, ¿no? Van a guiar, son estándares, parámetros, van a guiar nuestro actuar. Porque recordando esto, nosotros vamos a decir, ¿no? Al momento que les toque realizar ya su inyectoterapia, su inyectable, intramuscular, endovenoso, ustedes lo van a tener que aplicar y van a ver que aplicándolo van a correr menos riesgo ustedes y protegiéndose ustedes protegen a su familia, ¿no? Obviamente, y al paciente. Entonces, estos tres principios son universalidad, uso de barreras y la eliminación de materiales tóxicos o residuos. Para el primero, ¿no? Para lo que es la universalidad, nosotros tenemos que, como dice su nombre, universal, todos, ¿no? Aquí básicamente nos dice que debemos tomar medidas de precaución, de prevención, porque se considera que el usuario, es decir, la persona a la que yo estoy atendiendo, ¿no? Es susceptible a ser contaminado, pero también a contaminarme. Y básicamente se refiere a la protección de piel y mucosas, ¿no? Que es cuando tenemos interacción con ellos. Evitar tener contacto directo con la sangre u otros fluidos corporales, porque sabemos que estos son por lo general los que tienen la carga bacteriana, la carga viral, ¿no? Entonces, es importante recordar este principio de universalidad. Luego vamos a ver cómo lo vamos a aplicar este principio a la inyectoterapia. El uso de barreras, básicamente tenemos que es el uso de implementos que van a representar un obstáculo, como dice su nombre, una barrera entre el contacto, ¿no? En el contacto con fluidos entre yo como personal de salud y también el paciente, ¿no? O el usuario. Y por supuesto, la eliminación de materiales tóxicos. Sabemos que cuando nosotros realizamos un procedimiento o incluso en la casa, ¿no? Nosotros hacemos, ejemplo, cocinamos y tenemos residuos, ¿no? Residuos orgánicos, residuos de repente químicos, si usamos de repente algún desinfectante, etcétera, ¿no? Vamos a tener desechos. Entonces, estos desechos es importante en cuestión de lo que es salud, un procedimiento sanitario, eliminarlo de una forma adecuada para evitar accidentes, contagios, ¿no? Imagínense que estamos en la casa y ustedes, bueno, ya llevaron el curso, lo aplican y ponen pues un área, un espacio en su casa para administrar sus inyectables y no realicen un adecuado, pues, una adecuada disposición de las agujas y tienen niños en casa, entonces se pueden hincar. Podemos tener un accidente en la casa si seguimos adecuadamente, pues, este tipo de principios que tenemos en cuenta, ¿no? Para la seguridad. Bien, les decía que es importante, digamos, relacionar, ¿no? La bioseguridad con la inyectoterapia, porque es necesario, ¿no? Cada uno de estos principios. ¿Y por qué es necesario? Uno, recordemos la universalidad. ¿Qué dijimos? Es toda persona es potencialmente contaminada. Siempre, ¿no? Allí, por ejemplo, no sé si recuerdan, en la pandemia del COVID-19, ¿no? Todos tenían miedo de, de este virus, ¿no? ¿Se acuerdan? Estábamos a distancia, con todas las medidas de bioseguridad por el miedo a contagiarnos, ¿no? Entonces, es importante recordar eso siempre. Y no importa si la persona se ve bien. Ejemplo, a veces decimos, ¿no? Por la apariencia, pero se ve saludable, está, ¿no? Su tono de piel está bien, el peso no se ve delgado, no se ve como que tuviera una enfermedad, pero recordemos que hay enfermedades virales que están en el paciente y que muchas veces no se ha desarrollado porque, digamos, el paciente tiene un sistema todavía, un sistema inmune fuerte, su edad
su edad es joven, entonces todavía no se manifiesta la enfermedad, pero ya tiene la carga viral. Entonces, no dejemos que la apariencia, ¿no?, nos haga olvidar que toda persona es potencialmente contaminada. Y como es potencialmente contaminada, me puede contagiar de algo, ¿no?, de alguna enfermedad. Imagínense si estamos realizando el inyectable y posterior, ¿no?, al inyectable me pincho el dedo, ¿no?, con esa aguja que he colocado al paciente. No pueden quedarse con esa duda porque ese paciente puede ser, y de repente ni sabe, portador de VIH, ¿no? Y hay muchos casos en los cuales se contagiaban anteriormente las enfermeras al tratar de regresar, ¿no?, la tapa, es decir, tapar la aguja era lo que causaba este tipo de problemas, ¿no? Por eso que hoy por hoy, ya posterior, ya no se tapa, se desecha nada más, obviamente en un frasco rígido, todo que lo vamos a ver. Pero es importante que ustedes recuerden, toda persona es potencialmente contaminada. Y si por A o B se llegan a pinchar porque no estamos libres de nada, hasta el mejor, hasta la persona con más experticia le puede pasar. Siempre recuerden que en un plazo de 6 meses, es decir, tienen que esperar 6 meses a hacerse su prueba, que en todos los servicios, en todos lugares es gratis, la prueba de VIH, ¿no? Que se pueden hacer la del dedito, la del tamizaje. Pero preferentemente, pues traten de evitar cualquier riesgo para su salud, recordando siempre que todas las personas, por más que se vean bien, no siempre lo están por dentro, ¿no? Me puede contagiar alguna enfermedad. Imagínense, la gripe, por ejemplo, necesita de unos 3 a 10 días de incubación. Entonces, yo puedo estar hablando contigo, estoy bien, no tengo estornudos, no tengo nada, y me vas a poner inyectable, hablamos directamente juntos, pero yo ya estoy incubando a esos virus, entonces te los voy a transmitir aunque me veas sana, aunque me veas bien. Entonces, es importante, ¿no?, protegernos para protegerte. Y bueno, aquí sí, ya, ¿les recuerda algo? Por ejemplo, aquí la enfermera bien cubierta con todo. ¿Les recuerda alguna época? A ver, escriban en los comentarios. ¿Cuándo se vestían así? ¿Se acuerdan? ¿Han visitado el hospital? ¿O han ido? No sé. Cuando el COVID. Así es, En el gracias. tiempo de COVID. Gracias, estimado Roy. Así es, en el tiempo del COVID, ¿no? En el tiempo del COVID hemos estado, pero bien protegidos con todo. Yo no podía ni respirar ya. Era fatal. Bien, entonces, por ejemplo, esto es el uso de las barreras. Muy bien para pacientes de alto riesgo, en el COVID, excelente en la pandemia, muy bien cuando están en UCI, por supuesto, a tiempos de COVID. Acá nos dice Verónica, Sandra, Maritza, Nancy, Cecilia, Maritza, Shirley. Muy bien, así es, estimados, ¿no? Angélica, Estela. Aquí nuestra estimada Angélica nos dice que sigue usando. Sí, efectivamente hay lugares donde todavía tenemos que usar, ¿no? Por ejemplo, en el área de programa de tuberculosis, ¿no? De pacientes con tuberculosis, obviamente todavía se tiene que seguir y se tiene que seguir y se seguirá usando algunos de los EPPs, dado que son enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Claro, en el área de UCI sí siempre se suele usar, obviamente porque es un área crítica, ¿no? Donde estamos y básicamente allí es siempre. Bien, el uso de barreras, aquí lo he resaltado, allí como ustedes pueden ver en los circulitos que aparecen en color naranja, que estos son los EPPs básicos que tenemos que tener, EPPs básicos que tenemos que tener para el inyectable. La inyectoterapia, recordemos que puede ser ambulatoria, es decir, que lo podemos realizar en cualquier lugar. Por ejemplo, visitas domiciliarias, obviamente nosotros vamos, ¿no?, a la casa, eso se llama visita domiciliaria, ir a la casa y hacerla
en este caso, la administración del tratamiento o del medicamento en la casa del paciente. Otro también de forma ambulatoria en consultorio externo, es decir, en un tópico de enfermería, en un centro de salud, en un puesto de salud, que son áreas en las que el paciente va a venir, se le va a administrar el medicamento y te va a descansar unos 5 o 10 minutos y se va a retirar, ¿no? Eso se llama ambulatorio. Y también, por supuesto, en área de hospitalización o áreas críticas en las cuales nosotros podamos estar, ¿no? Por ejemplo, hospitalización de medicina, cirugía, emergencia, shock trauma, unidad de cuidados intensivos, etcétera. Eso va a variar. Y obviamente el nivel de protección que yo tengo que tener, es decir, el uso de mis equipos de protección personal, también va a variar de acuerdo al área donde yo estoy. Por ejemplo, aquí como vemos, esto sería para el área crítica, ¿no? Aquí donde estoy señalando el área crítica de emergencia y también, por ejemplo, para unidad de cuidados intensivos. Estamos pues ya con todos los implementos, ¿no? Bueno, por aquí, por ejemplo, ya el casco ya no se está usando, pero sí se usan los lentes, por ejemplo, los lentes, aquí está de seguridad, justamente porque a veces puede haber algunos líquidos, algunos fluidos corporales que pueden emitirse durante algún procedimiento que se realice, ¿no? Pero para este caso, nosotros que son inyectables y que muchos de acá es la primera vez que lo van a hacer y probablemente lo van a hacer de forma ambulatoria o quizás en casa, ¿no? De repente en casa vamos a adaptar un espacio para realizar la administración o también para los familiares, porque a veces estudiamos para cuidar a nuestros familiares. Entonces, los equipos básicos son los que ahí están remarcados, la mascarilla, sí o sí, porque a veces tenemos pacientes, todavía está el COVID con algunas variantes, ¿no? Y por supuesto tenemos también, por supuesto, lo que es otros virus de la influenza, la gripe, etcétera, la gripe común. Los guantes también son importantes, dado que son una barrera entre mis manos, porque recordemos que en nuestras manos, por más que las lavemos, hay una flora que se llama la flora no huésped, o es la flora propia de la mano, es decir, en las uñas, en el lecho unguial, en la misma dermis, hay bacterias que son buenas, por supuesto, para proteger la piel, pero que de repente si lo transmitimos a la otra persona y esta persona está susceptible, vulnerable, puede ser un efecto contrario. Entonces es importante recordar eso. Y por supuesto el mandilón. El mandilón también es súper importante, ¿no? Para protegernos. Acá nuestra estimada María nos dice, sí, efectivamente en algunos hospitales o centros de salud todavía la mascarilla es obligatoria, ¿no? Porque ahorita tenemos también una ola de la gripe común, o también incluso puede ser las variantes del COVID, sino que ya no se hacen muchas pruebas. Y por supuesto usar guantes, nos dice nuestra estimada Roxana, limpios para la niña. Así es, sí. Eso, por ejemplo, a veces en los establecimientos de salud, ¿no? De primer nivel o los que pertenecen al Estado, muchas veces los guantes ya están sucios o hasta rotos, en algunos casos, ¿no? Rasgados, así, deteriorados, y los siguen usando, ¿no? Hasta para administrar medicamentos. Entonces, definitivamente eso es una mala práctica, ¿no? No debemos hacer eso. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos, como les decía, estos tres van a ser básicos para lo que es un inyectable en un lugar, obviamente, que no sea un área crítica, ¿no? O lógicamente, eso ya les había explicado, que es el EPP, el uso de las barreras va a ser de acuerdo al nivel de riesgo del área donde yo estoy, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si yo voy a atender un paciente que tiene un cáncer, ¿no? El cáncer y está recibiendo quimioterapia, estos pacientes hay que tratarlos con bastante inocuidad, es decir, tenemos que estar con todos nuestros implementos, dado que el cáncer, pues la quimioterapia también va a disminuir el sistema inmunológico, ¿no? Del paciente y lo hace susceptible, vulnerable a otras, a contagiarse de algunas enfermedades, incluso una gripe común. Para ello nosotros vamos a tener la bata clínica, mandil o mandilón, así le solemos llamar, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por aquí, por ejemplo,
de aquí que estoy señalando, que le dicen Candy, que es el de el profesional de enfermería, ¿no? Que es de un material de tela, o puede ser los famosos antifluidos, ¿no? Que son lavables y reutilizables. Este mandil blanco, que es del personal médico, que lo utilizan. Sin embargo, sabemos que el blanco, pues, es bastante, digamos, que se ensucia rápido, ¿no? Entonces, y además, como es lavable, hay que estar lavándolo para volver a usarlo. Y tenemos la opción más común, más usada, que son los mandiles descartables, ¿no? Estos son mandiles sintéticos. Los hay también en diferentes colores, presentaciones, pero son los más comunes, ¿no? Estos mandiles suelen tener también una duración de 24 horas, es decir, un turno completo, o también lo podemos usar. Sin embargo, obviamente esto va a estar sujeto al nivel de actividad que yo realizo, ¿no? Si obviamente se ensucia antes, ya lo tengo que cambiar, ¿no? Pero suele estar, digamos, duradero para 24 horas. Los guantes. Con respecto a los guantes, por ejemplo, aquí ustedes tienen un pequeño cuadrito, ¿no? Donde tenemos las diferencias entre los guantes, ¿no? De polietileno, el de vinilo, el de látex y el de nitrilo, ¿no? Bueno, para resumir, porque estamos apretados con el tiempo, ustedes pueden ver allí, ¿no? Las características que se dan, y la que resulta más resistente y más, digamos, adecuada para nuestras prácticas sanitarias, nuestros procedimientos, es el guante de nitrilo, ¿no? Y también suele estar un poco más económico, suele adherirse mejor a la anatomía de nuestras manos, y también tiene menos riesgos de alergia que el látex, ¿no? Y que los guantes de bioseguridad son más resistentes que los guantes de bioseguridad. Con respecto a la mascarilla o tapaboca, también, por lo general vamos a usar la mascarilla quirúrgica, ¿no? Que es la de 2 o la de 3 capas, y estas mascarillas van a darnos una protección casi del 90%, entonces lo podemos usar en un medio, como les digo, que no sea crítico, ¿no? Obviamente ahí ya en crítico usamos la N95 e incluso N95 más la mascarilla quirúrgica. Pero en un lugar que yo voy a ir a administrar, no sé, a domicilio, o de repente lo voy a hacer adaptando a mi casa, un espacio. Entonces, básicamente usamos la mascarilla quirúrgica, ¿no? Aquí también he puesto los gorritos, dado que a veces, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, como en mi caso, mucho cabello, entonces nos podemos colocar, ¿no? Los famosos gorritos. Los hay de esta forma, que son lavables y reutilizables, o también estos que son desechables, ¿no? Y los vamos a usar básicamente para que ningún cabello, por ejemplo, si yo voy a realizar un procedimiento, ¿no? Veo que ITEC también tiene primeros auxilios, entonces si ustedes van a ir a atender una herida, o de repente voy a administrar un medicamento endovenoso, estoy cargando, estoy, ¿no? Realizando algún tipo de procedimiento, no caiga un cabello por allí. Ya. Y aquí es importante, como bien ustedes lo dicen, ¿no? En algunos casos, en algunos lugares, todavía seguimos utilizando lo que son las mascarillas, ¿no? Al menos las mascarillas quirúrgicas, que, como les digo, nos dan una buena protección de infecciones respiratorias, sobre todo en áreas, por ejemplo, de TBC. Es importante utilizar nuestras mascarillas, ¿no? Para evitar el contagio también. Obviamente, dado que la mascarilla que vamos a usar, lo vamos a adquirir, lo vamos a tomar de una cajita que está pues sellada, de un lugar donde está bien guardado, bien almacenado, tenemos que realizar siempre el lavado de manos, ¿no? Para poder tomar la mascarilla. Si nosotros usamos nuestras manos sucias, vamos a contaminar la mascarilla y encima nos vamos a colocar cerca a las mucosas orales, es decir, a la boca y a la nariz, ¿no? Entonces es importante lavarse la mano antes de colocarse la mascarilla, y tomarla solamente por una de las orejitas. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, miren, allí, una vez que nosotros ya lo tomamos de uno, ven en el dibujo, vamos a ver aquí, en el dibujo podemos ver cómo toma de las dos citas, ¿no?
y se coloca así de forma frontal. Posteriormente, recién nosotros procedemos pues a acomodar, digamos, ¿no? Aquí en esta parte del puente nasal, ¿no? Para fijar adecuadamente, ¿no? Ahora es importante no estar tocando la mascarilla también a cada momento, porque estamos contaminando. Recordemos que tiene filtros, entonces en esos filtros se van a quedar la carga bacteriana, la carga viral. Entonces, si nosotros estamos en el plan de agarrarnos en cada momento y luego a veces hasta meter la mano por debajo de la mascarilla, ¿no? Es lo mismo que no estar usándola, nos vamos a contaminar igual o más todavía porque la carga viral se ha quedado allí en los filtros que tiene esta mascarilla, ¿no? Entonces es importante también por eso desecharla de una forma adecuada, ¿no? Igual, tal como nos pusimos de forma recto, nos sacamos así de las dos y los echamos. Y por supuesto, nos volvemos a lavar las manos, dado que, como les digo, ya esta mascarilla está cargada en los filtros que tiene, ¿no? En las capas, entre capa y capa tiene sus filtros, entonces esta carga viral, ¿no? Y obviamente aquí no debemos usar mascarillas y, por ejemplo, miren, ve, aquí está con, ¿no? Deteriorada, a veces con orificios o, por ejemplo, demasiado sucias, ¿no? Entonces es importante, como les decía, no estar sobándose, no estar cogiendo a cada momento, nos podemos contagiar más todavía de lo que estamos evitando. En lo que es guantes estériles, los guantes estériles los vamos a usar generalmente en áreas críticas y también en lo que es, de repente, algunos medicamentos endovenosos, ¿no? No son tan comunes si lo usamos en forma ambulatoria, es decir, en procedimientos en los que el paciente está lúcido, despierto, orientado y posterior a la administración va a ir a casa. Sin embargo, hay condiciones en las que nosotros debemos usar estos guantes. Como les decía, cuando se sabe que el paciente... Sí, mi estimada Tania, ¿levantaste la mano? Creo que se aprieta el botón. Bien, entonces, no, hay condiciones de los pacientes en las que sí debemos usarlos. Ejemplo, les decía, los pacientes que tienen cáncer y que están en lo que es quimioterapia o radioterapia, tenemos que usar este tipo de guantes para evitar, ¿no? Nosotros contagiarlos o también que tengan ellos mayor riesgo de una infección cruzada, ¿no? Entonces, hay condiciones en las que sí tenemos que usarlos. Por ejemplo, aquí, colocar los guantes en el campo estéril es esta tela de color verde. Sin embargo, si nosotros no lo tenemos porque estamos en un área, digamos, que no es crítica, en casa, por ejemplo, o en el domicilio. Por ejemplo, yo salgo al domicilio a los pacientes, ¿no? Pacientes postrados, pacientes adultos mayores de mi trabajo. Entonces, ahí nosotros solemos usar, bueno, le pedimos una mesa al paciente y solemos usar el mismo empaque del guante, ¿no? Y eso lo usamos, lo hacemos casi todo, en todos lugares. El mismo empaque lo abrimos y lo dejamos expuestos, así como está acá en la segunda imagen, así. Ese es básicamente nuestro campo estéril. Y obviamente, posterior al lavado de manos, ya nosotros procedemos, ¿no? A colocarnos. Por ejemplo, acá el primer guante se coge con la mano dominante. Es decir, la mano dominante le va a colocar a la mano no dominante. Y una vez colocado, ahí no me acomodo, sino paso a la siguiente mano. ¿Ven? Aquí paso a la siguiente mano. Aquí está. Y una vez que ya están los dos, yo recién paso a acomodarme, ¿no? Acomodarme los guantes. Cuando ya estoy con los dos guantes puestos, aquí, aquí por ejemplo, pueden ver, ¿no? Cómo se está acomodando, ¿ven? Aquí también. Y aquí cómo se coloca, ¿ven? Cómo se coloca, siempre cogiendo de la parte de afuera, ¿no? Así. Colocamos para no contaminar el guante. Y obviamente la retirada del guante es un poco ya más sencilla, por así decirlo, pero recordemos no tener contacto así en demasía con el guante. ¿Por qué? Porque ya está contaminado, ya realizamos la actividad, el procedimiento, entonces ese guante está contaminado.
Así que básicamente, miren, ve, cogemos apenitas, es como un pellizco pequeñito, ¿no? Para poder sacarlo. Y con el guante que ya tenemos, volvemos a sacar el otro, formamos como una especie de bolita y básicamente lo desechamos, ¿no? Ahora, en los principios también de bioseguridad hemos visto, ¿no? El principio de lo que es la eliminación de los materiales tóxicos. La eliminación de los materiales tóxicos es el proceso final, digamos así, porque en este punto ya nosotros vamos a tener que manipular los residuos, los desechos de mi procedimiento, ¿no? Imagínense, ya nosotros hemos administrado el medicamento y obviamente vamos a tener residuos. En estos residuos, ustedes pueden ver aquí. ¿Sí, mi estimada Tania? Creo que no, no tengo pregunta. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a ver, ¿sí? Atentos con esto, le vamos a preguntar. Ya, la bolsa roja. La bolsa roja, nosotros tenemos los residuos biocontaminados, ¿no? Es rojo, es decir, rojo sabemos que lo asociamos a peligro, ¿no? A algo que no debemos hacer. Entonces, la bolsa roja está relacionado o es donde nosotros vamos a colocar los residuos biocontaminados. En la bolsa negra son los residuos comunes. Luego vamos a explicar a qué se refieren. En la bolsa amarilla, los residuos especiales y, por supuesto, aquí donde estoy señalando, que pueden ser estos tachos ya, digamos, específicos. Sin embargo, también podemos usar sus variantes, digamos así. Ajá, aquí están. Estas variantes que pueden ser frascos, obviamente bastante rígidos, ¿no? Frascos, por ejemplo, estos de detergente, de enjuague, ¿no? De ropa que venden, que son bastante rígidos. Entonces también lo podemos usar si es que estamos en casa, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que usan insulina y lo usan en casa, nosotros le adaptamos esto y le ponemos allí, ¿no? Un cartelito grande que diga peligro agujas, porque no puede decir peligro punzocortantes, porque se lo va a llevar a casa, ¿no? Y obviamente el lenguaje en el que está escrito tiene que estar de acuerdo al lugar donde está. Si dice punzocortante, puede haber personas que por su nivel de estudio o niños también no entiendan lo que significa, ¿no? Y lo abran y de repente se corten. Entonces, eso es importante. Allí ellos lo llevan, ¿no? Y por ejemplo, aquí este es un pequeño esquema para aquellos que de repente van a adaptar un espacio en la casa para los inyectables, ¿no? Por ejemplo, ahí van a tener que acondicionar no solamente el espacio donde voy a inyectar, no solamente el espacio donde voy a recepcionar a mi paciente y voy a leer mi receta y ya le voy a colocar el medicamento, sino también acondicionar el espacio de dónde voy a colocar estas bolsas, estos dispositivos para eliminar mis residuos y, por supuesto, con qué frecuencia yo voy a eliminar estos residuos del lugar donde yo estoy administrando, de mi casa, de mi consultorio, mi tópico, no sé. Entonces, en los hospitales obviamente tenemos ya un flujo, ¿no? Un flujo de lo que es la eliminación, un pequeño, digamos, mapa de cómo lo hacen y por lo general ya hay personas que lo van a realizar, ¿no? Ya están establecidas, determinadas. Como les decía, en lo que es la eliminación de materiales tóxicos, nosotros vamos a tener resultados, ¿no? De estos residuos, este procedimiento, perdón. Entonces, de este procedimiento, imagínense, nosotros ya hemos realizado un inyectable, ¿no? Ya le inyectamos aquí de forma intramuscular. Entonces, el punzocortante, ¿en dónde iría? A ver, por ejemplo, aquí tengo una aguja, un frasco roto, de repente, no sé, le coloqué una gentamicina, un diclofenaco. ¿A dónde va este frasco roto, esta aguja? Sí, mi estimada Roxana. Ya En la ver. caja roja. Ya, era una Un tacho caja, pero no, rojo.
que es exacto, es una caja, es un frasco. Muy bien, mami. Está opinando. Y ven, la niña también ha tenido. Es en la caja roja que es, no se olviden, el objetos punzocortantes. Es un dispositivo rígido, ¿sí? Rígido, no bolsa. En la bolsa no, porque imagínense, yo les digo, la bolsa sabemos es delgadita. Si es un frasco roto, lo que yo voy a lanzar, sabemos que ese frasco tiene, pues no, está disparejo, es vidrio, y obviamente así es una especie de caja o tacho rojo, no la bolsa, sino este dispositivo es el frasco rígido, ¿no? Así le pueden llamar, frasco rígido, porque como les digo, no necesariamente es esas cajas rojas, pueden ustedes de repente en casa adaptar, como les decía, una botella de esas de enjuague, ¿no? De ropa, no sé si es la marca, esas que vienen Downy, ¿no? O Sapolio, o las de lejía, esas grandes, ¿no? Tipo galoncitos. Entonces, esas son bastante duras como para contener las agujas y evitar que por allí sobresalgan y pinchen a alguien, ¿no? Alguien que está por el costado, de repente barriendo o intentando agarrar la bolsa para botarlo, para botar la basura. Entonces, eso puede ayudar. Ahora, ¿en qué color de bolsa, ahora sí hablamos de la bolsa, irían los empaques de los guantes, el empaque de la jeringa? En la roja, ¿En en la bolsa roja. Bien, Bolsa negra. Negro, en la bolsa negra. así es, estimada Alison. Bolsa En la bolsa negra. negra, Miss. Muy bien, muy bien. Ya se despertaron, excelente. Ya, muy bien, así es, estimada Talía, Estela, Shirley, Luz, muy bien. Así es, en la bolsa negra. Muy bien, Mireya, Mari, Maritza. Así es, estimado Roy, Maribel, ¿no? También, ya. Sí, excelente, en la bolsa negra, ¿no? ¿Por qué? Porque son residuos que en realidad no han participado, digamos, de la actividad, del procedimiento que yo he realizado, porque el empaque de la jeringa es básicamente yo saco la jeringa, uso la jeringa y el empaque pues no ha tenido contacto ni con el paciente, a lo mucho con mis manos y ya estaban limpias, yo ya me había lavado las manos, ¿no? Entonces, no hay problema allí. Ahora, los residuos biológicos, ¿en qué color van? Ejemplo, el algodón con el que yo le he limpiado ahí la piel, he usado como 4 algodones para limpiar el área donde yo voy a colocar el inyectable, ¿no? ¿A dónde va? Y posteriormente, Ahora, En la bolsa amarilla, en la bolsa amarilla, licenciada. Bolsa roja, licenciada, biocontaminados. la bolsa amarilla. muy bien, Roy, así es, en la bolsa roja. Son biocontaminados porque recordemos que cuando yo limpio la piel hay células muertas y les decía, ¿no? Hay enfermedades fúngicas, enfermedades infecciosas dérmicas, muy contagiosas en realidad también, y a veces ni siquiera la persona sabe, como les decía. Entonces, sí, efectivamente van a ir al residuo biológico que es la bolsa de color rojo. Allí va todo lo que es contacto con células muertas, que es la piel, fluidos corporales como saliva o fluidos como sangre, otros fluidos corporales, ¿no? O residuos de desechos, por ejemplo, en la casa Vómitos. también deberíamos colocar, sí, mi estimada Aurena, Sangre también. No así dije es. vómitos. Claro, los vómitos, por ejemplo, ¿no? El paciente le da una náusea, empieza a vomitar y le secamos, ¿no? Le secamos la boquita, de repente algún residuo que quede en la cara con algún papel toalla. Entonces, eso también, sí, efectivamente, Urena, así es, va a ir a la bolsa roja. Todo lo que sea fluidos corporales, restos alimenticios que provengan del paciente a la bolsa roja, ¿no? Entonces, a menos que sea pues que yo me comí una manzana, es un resto alimenticio, pero no ha salido de mí. Entonces, eso sí se va al orgánico. Los residuos farmacéuticos, solo queda una sola bolsa. ¿Qué color sería? El medicamento que me sobró. Amarillo. Amarilla. Muy bien, estimada. Amarillo. Muy Licenciada bien. amarilla. Así es, muy bien, Maribel. Así es, en la bolsa de color amarillo. Esos son los residuos. O, por ejemplo, no sé,
por allí una pastilla que se venció, el paciente trajo su ampolla, ¿no? En estas de plástico, por ejemplo, el diclofenaco, hay ampollitas de plástico, y de repente no tiene la indicación de 75 miligramos, sino solo, no sé, 40. Y me quedó, ¿no? Un poquito de medicamento porque hice mi dosificación, entonces el restante lo voy a eliminar en la bolsa de color amarillo, porque la persona, si estoy en un establecimiento de salud, sabe este código de los colores, entonces va a tener un especial cuidado con lo que es punzocortante, un especial cuidado cuando ve rojo, ¿no? Va a decir, no, acá puede haber sangre, puede haber vómito, puede haber restos, ¿no? Biológicos, etcétera. Y cuando es amarillo, no, acá tengo que tener cuidado porque son químicos. Y sabemos que hay medicamentos que al entrar en contacto, ejemplo, con la luz o con otros medicamentos, o incluso con el propio oxígeno, pueden generar reacciones químicas peligrosas, ¿no? Entonces ya las personas identifican el color, las personas que se dedican a eliminar o transportar estos desechos. Entonces, es importante por eso identificarlos. Incluso en los establecimientos de salud tenemos pues personas que vienen a verificar que cada tacho, cada residuo esté en el lugar indicado, ¿no? Eso es muy importante, por eso recordarlo. Si ustedes se van a dedicar o están estudiando, no sé, para personal de salud o trabajan en un centro, van a ver que les supervisan eso, ¿no? Por ejemplo, en el punzo cortante no puede ir algodón, solamente jeringas, no jeringas. Y como yo les decía, ahí va a depender, por ejemplo, ya del establecimiento, porque algunos no quieren que vaya con todo el cuerpo de la jeringa, sino solo la aguja. Pero como yo les decía, a veces sucede que por querer maniobrar, que ya le coloqué al paciente, se pinchan. Entonces, hay que agarrar un poquito de experticia, tal vez. Yo, por ejemplo, cuando aprendí a inyectar, de verdad que varias veces me pinché, pero antes, ¿no? Y ya tenía que, con el dolor de mi alma, cambiar de jeringa. Entonces, es muy difícil, de repente a veces adaptarnos, pero también es por un tiempo, es como un par de semanas, y luego ya como que ustedes le agarran la onda, ya no se les complica tanto, porque primero hay que como pensarlo, ¿no? ¿Qué color iba? ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo le voy a poner? Sí, no tengo que sacarlo así. Entonces lo hacemos todavía pensando, pero luego ya se hace más mecánico, ¿no? Un poco más, digamos, más sencillo de recordar para nosotros. Entonces, muy bien. Una vez claro este tema de las bolsas, ¿sí? Sí, ha quedado claro el tema de los dispositivos que vamos a usar para eliminar, ¿no? Sí. Les voy a preguntar al final de nuevo, por si acaso. Así que Sí, tomen foto. licenciada, está bien. Gracias, Maribel. Bien, vamos a pasar a un tema muy importante también que entrelaza o se relaciona a la bioseguridad, ¿no? Que es el lavado de manos. Ahora, aquí la pregunta, ¿por qué será importante lavarnos las manos? ¿No? Porque siempre decimos, hasta nosotros, bueno, las que somos mamás, le decimos, ¿no? A nuestros hijitos, lávate la mano, o en el colegio también nos han dicho, ¿no? Cuando hemos estado en el colegio, en la casa, cuando hemos crecido, ¿no? Nuestra mamá, lávate la mano, ¿no? Porque has agarrado al gato, porque has ido al baño, etcétera. Pero ¿por qué será importante lavarnos la mano? ¿O no es importante? Porque en las manos tenemos muchas bacterias, estamos en contacto con cualquier objeto que agarramos. Muy bien, Mávila, así es. Mávila nos da una muy buena idea. Otra persona, a ver, que quiera darnos su idea de por qué es importante lavarse las manos. Claro, en las manos tenemos muchas bacterias y estamos expuestos a todo, a la persona que podemos tocar o nos pueden tocar en el aire. Tenemos mucho virus, sí. Tenemos que lavar las Muy manos bien, antes y después. así es, estimada Maribel, muy bien. En el caso de nuestras prácticas sanitarias y también, por supuesto, en el quehacer diario, ¿no? Es antes y después de realizar una determinada actividad, ¿no? Que nosotros hagamos. Bien, aquí, por ejemplo, nos dan diferentes ideas, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice una idea, porque las manos son contaminadas y están en contacto con muchas superficies y sustancias, lo que nos decía nuestra estimada Ávila, nuestra estimada Maribel, y es así, porque con las manos tienen contacto
con nuestra piel y mucosas. Y por supuesto, nosotros, ejemplo, cogemos, me dan, no sé, mi vuelto, ¿no? Yo recepciono el dinero, que es un metal, para variar, es un metal, y por supuesto ha pasado por muchas, muchas manos y está súper contaminado. Entonces, y yo por allí pues se me entra no sé, una pestaña a mi ojo, ¿no? Entonces, con esa mano yo estoy agarrando mis mucosas, en este caso mi mucosa ocular, ¿no? Que es el área, pues, lacrimal, o de repente por allí estoy como que con un poco de alergia y estoy en este plan, ¿no? O cosas, o de repente se me corrió el labial y me agarro pues la mucosa oral. Y obviamente puedo transmitirse, y por lo general se transmite, ¿no? Lo que es la enfermedades diarreicas agudas por la falta de lavado de manos. Es la más común en realidad, pero por falta de lavado de manos nos podemos contagiar de muchas enfermedades. Otra opción para tener las manos limpias y evitar enfermedades, por supuesto, también la parte estética, ¿no? Imagínense que ustedes lleguen a un establecimiento o a un lugar para que les diga inyectables, y ustedes digan, no, yo necesito un inyectable, voy a ir a colocarme, y le salude una persona con las manos así, digamos, desaseadas, ¿no? Imagínense, entonces la parte estética también, por supuesto, juega un papel importante. Las uñas cortadas, bien limpias, ¿no? Entonces eso también es importante para evitar enfermedades, porque en el lecho unguial muchas veces es en realidad donde se concentra la mayor cantidad de bacterias, ¿no? Y las solemos ocultar incluso hasta la sociedad, porque eso me pasó una vez como anécdota. Estábamos haciendo unas prácticas hace años, como unos 10 años más o menos, y recién salían estas famosas uñas de gel, no sé, acrílicas, no sé cómo le llaman muy bien, pero son enormes, ¿no? Súper grandes. Pero la chica creo eran naturales y encima nada más como un gel. Y era una chica de una técnica de enfermería que nos decía, las voy a enseñar, que esto, que lo otro, ¿no? Y no sé qué acción realiza y se le rompe la uña. Se rompe la uña, ¿no? O sea, porque tú lo ves así, ¿no? Ahí, así. Entonces se rompe la uña y cuando se rompe la uña, imagínense, no les miento, estaba súper, súper lleno de suciedad las uñas. Entonces, obviamente las uñas largas, las acrílicas, etcétera, pueden esconder la suciedad, ¿no? Y con estos gérmenes que pueden infectar. Entonces, es importante que si tienen este tipo también de uñas, sean bastante cuidadosos. De repente pueden optar por cepillitos, ¿no? Especiales y hacerlos en esta parte interna, ¿sí? Para evitar justamente que por allí se nos queden algunos residuos. Luego, bueno, acá tenemos un niñito, ¿no? Y los niñitos siempre dicen, ¿no? Porque mi mamá o mi profesora me dicen que me lave las manos, ¿no? Entonces, es importante. ¿De qué es importante? Lo es. Bien. Aquí en el lavado de manos nosotros vemos que consiste en la remoción mecánica de la suciedad, porque no, nosotros vamos a retirar la suciedad que estamos viendo en apariencia y a su vez vamos a disminuir la flora microbiana propia de la piel. Como les decía, la piel tiene sus propias bacterias que lo protegen. Vamos a disminuir esa cantidad para tener un equilibrio y, por supuesto, vamos a eliminar los microorganismos patógenos transitorios que los recibimos cuando agarramos determinado objeto, cuando nos damos vuelto, cuando vamos al baño, etcétera, ¿no? Agarramos una mascota y con esto se realiza, pues, con agua y jabón por espacio de 20 segundos y esto nos ayuda a eliminar entre 80 y 90% de esta flora patógena. La flora patógena es la que va a causar enfermedades. Por ejemplo, ahí tenemos la Escherichia coli, ¿no? Que es la más común y que la cual está la que causa pues la mayor cantidad de enfermedades diarreicas agudas y suele ser bastante peligrosa en niños menores de 5 años. Entonces, es importante. Y en el adulto también, porque imagínense, ¿quién quiere estar enfermo, no? Nadie quiere estar enfermo, es aburrido. Entonces, es importante, ¿no? El lavado de manos para poder prevenir. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Siempre es con jabón, puede ser jabón líquido, jabón en barra,
pero sí se le va a siempre colocarle un protector, ¿no? Una jabonera, para evitar que se contamine, por ejemplo, con moscas, ¿no? Algún insecto por allí, o el propio ambiente, ¿no? Aquí también tenemos el otro, lo que es la otra modalidad, ¿no? Del jabón líquido. Como ven, lo primero que hacemos es agarrar una buena cantidad de jabón líquido, colocar por toda la mano, abrir el caño y realizar. Ahora, han visto que este lavado es súper rápido, ¿no? Es de 20 segundos. ¿Tienen idea de qué tipo de lavado de manos es? ¿Alguno? ¿Alguno tiene idea de qué tipo de lavado es el que se acaba de realizar? Es el que que lo realizamos en casa. Social. Muy bien, estimado. Bueno, aquí sí, William, pero era mujer. Así es, mi estimada. Sí, efectivamente, es el lavado social. El lavado social es el que dura 20 segundos, ¿no? Bueno, de 20 a 30 segundos es el que se realiza y como hemos visto es algo sencillo y es el común, ¿no? Es el habitual que nosotros utilizamos en cualquier lugar, en la casa, en un colegio, etcétera. Bien. Luego aquí vamos a ver, ¿no? El lavado de manos social, el que acabamos de ver, el lavado de manos clínico y el lavado de manos quirúrgico, ¿no? Aquí no quiere cargar. Pero allí básicamente es el mismo, ¿no? Se lava las manos aquí. En las técnicas de lavado de manos, nosotros vamos a tener diferencias, allí lo he remarcado con rojito. El lavado de manos social, como hemos visto, es bastante rápido, son 20 segundos, ¿no? Se realiza con un antiséptico, puede ser, como les decía, jabón líquido, jabón en barra, etcétera, y se realiza en la vida cotidiana, es decir, para cualquier lugar que nosotros estemos. Sin embargo, ya en el lavado de manos clínico, es el lavado que se realiza en un establecimiento de salud, pero también lo vamos a realizar cuando vamos a ejecutar una actividad o un procedimiento sanitario como el inyectable, aunque no estemos en un establecimiento de salud. Ejemplo, como yo les decía, nosotros solemos, bueno, en mi área, solemos ir a domicilios, ¿no? A los adultos mayores, y nos realizamos el lavado de manos, pero en la casa del paciente. No, porque obviamente nosotros vamos a realizar un procedimiento. A veces hacemos el inyectable, endovenoso, que es que vamos a tener una relación directa, vamos a ingresar directamente a la vena, aunque usemos guantes, ¿no? Entonces nos vamos a hacer este tipo de lavado de manos. O, por ejemplo, si ustedes se adaptan en la casa, igual tienen que hacer el lavado de manos clínico, que es el que dura de 40 a 60 segundos. El lavado de manos quirúrgico, solo para que lo conozcan, o a menos que ustedes estén estudiando, ¿no? Que lo van a realizar entonces en algún momento. Yo, por ejemplo, no realizo este último porque no trabajo en esa área, pero ese lavado de manos quirúrgico básicamente es en el área de lo que es operaciones, ¿no? O en el área quirúrgica, valga la redundancia, ¿no? Y se realiza de 3 a 6 minutos. Esto a veces en algunas instituciones lo realizan con unas escobillitas especiales, ¿no? Que suelen hacerlo hasta esta parte del brazo, más o menos un tercio del brazo por aquí, ¿no? Pasando el pliegue del hombro, ¿no? Hacia abajo, siempre hacia abajo, como arrastrando, ¿no? Es una remoción mecánica, entonces vamos a arrastrar de arriba hacia afuera o del centro a la periferia, ¿no? Los agentes patógenos. Entonces, esto solamente se realiza en esas áreas y sí es un poco doloroso. En las prácticas lo he hecho cuando estudiaba y me dolían la escobillita. Bien, en lo que es el lavado de manos es importante. Esto sí quisiera que lo puedan, por favor, allí está, ¿no? De repente lo bajan del internet o esta misma ficha, porque esta es del MINSA, por si acaso, ¿no? Lo que usamos acá en Perú, porque van a encontrar un montón en el internet, pero traten de usar uno certificado. ¿Sí? No te escucho bien, mi estimada.
No, no se le escucha bien. Bien, entonces les decía, ¿no? Que ustedes pueden usar este de aquí, imprimirlo y pegarlo de repente allí donde se van a lavar las manos. En realidad, por ejemplo, en los establecimientos de salud siempre los tenemos allí pegados, básicamente porque, como ustedes ven, son varios pasos. Entonces, por más que uno a veces ya lo sabe de memoria, ejemplo, puede pasar algo que te, no sé, obnubile un poco, ¿no? Y entonces para recordarlo. Pero básicamente nosotros ahí, ustedes ven, ¿no? Lo que hemos visto en el lavado social es casi lo mismo. Cogemos el jabón líquido o el antiséptico que vayamos a usar, por ejemplo, mi clorexidina, ¿no? Agarro, vamos a empapar toda la mano, las dos manos, ¿no? Y luego vamos a proceder a abrir el caño. Abriendo el caño, es decir, con el agua a chorro, yo voy a proceder a hacer esto, ¿no? Con las dos manos, a la derecha y a la izquierda. Luego con el torso, primero es la palma, luego es el torso de una mano, de la otra mano, hacemos cruzado, y luego vamos a hacer esto, ¿no? Ay, perdón, así, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacer esto de los puñitos, pero sin cerrar. O sea, va a ser como una media luna aquí y la otra media luna y lo vamos a hacer así, a modo de sobar o restregar con esta parte los lechos unguiales, ¿no? Así, ¿ven? ¿Sí? Y luego vamos a usar el pulgar, porque el pulgar es el dedito que más usamos para manipular, ¿no? Para usar una jeringa. Y ven, si yo coloco la jeringa así, el dedo pulgar, justo el lecho unguial, tiene contacto más cercano con la incisión que yo voy a hacer, porque yo voy a perforar la piel al momento de realizar un inyectable. Entonces, tiene una relación más cercana. Entonces, vamos a, ¿no? hacer de forma circular y de la otra mano también, ¿no? Circular. Y luego nosotros vamos a hacer esto aquí, así ven. ¿Sí? Y así, a modo de cerrar todos los 5 deditos así. Luego nosotros aquí, por ejemplo, ustedes ven, ya estamos en el paso 8, ¿no? Aquí vamos a lo que es ya enjuagar, ¿no? Y siempre el enjuague va a ser hacia abajo, ¿sí? O sea, hacia abajo, no hacia arriba, porque básicamente regresa todo el agua, o por allí una flora patógena que se son, ¿no? Algún agente microbiano. Y luego vamos a proceder a secar, ¿no? Con toques, no se seca así, porque también malogran su piel en realidad. Imagínense, la piel al estar expuesta a esos antisépticos como clorexidina, si es que estamos en un establecimiento de salud, está más sensible y si nosotros restregamos, malogramos la barrera que tenemos, que es la piel. Entonces, solo son con toques, con ese mismo papel, cierro el caño, elimino el papel y quedan las manos limpias. Para los equipos y materiales tenemos que usar sí o sí desinfectante líquido o en espuma o en jabón en barra, como les digo, el agua sí o sí a chorro, el papel desechable o toalla y, por supuesto, el tacho de basura, ¿no? Con una bolsa de color. ¿Qué color vamos a usar? Es un residuo común. La bolsa Negro. negra. Muy bien, ahí está Negro. amarilla. Muy bien, gracias, Mireya. Así es, color negro vamos a usar, ¿no? Bien, a modo de recordar, vamos a ver que las medidas de bioseguridad son importantes al momento de realizar un inyectable, ¿no? Durante la inyectoterapia, nosotros tenemos que recordar que, uno, todo paciente es potencialmente contaminado y me puede contagiar. Así yo lo vea, pero recontra sano. Así yo lo vea, no, pero que está sano, está joven o es jovencita, ¿no? No, es potencialmente contaminado. Por ello, es importante que yo me lave las manos, use adecuadamente mis equipos de protección personal y, por supuesto, deseche de una forma adecuada, ¿no? Los residuos sólidos. Entonces, ¿todo por qué? Porque toda persona es potencialmente contaminada, ¿sí? Eso es importante, eso es un resumen. Ahora, en los principios bioéticos, nosotros tenemos que, voy a correr porque ya estamos con la hora, pero la bioética es una disciplina, ¿no? Que estudia la forma de comportarse de una persona en términos generales, pero más aún, ¿no? En lo que es
las ciencias de la salud en las prácticas sanitarias, ¿no? Y va a contrastar lo que yo hago con los valores, con lo adecuado. Obviamente no siempre se va a regir a determinar así, ¿no? Estrictamente, pero intenta conducir de una forma adecuada las prácticas sanitarias o los procedimientos en salud que realizamos, ¿no? Y con esto prevenir o evitar daño a las personas o el medio ambiente. Es decir, con un cuidado humanizado que le decimos ahora, ¿no? Pensando en la persona y en el medio ambiente. Y por supuesto ahora también en los animales también vemos, ¿no? Que son más, le dicen, ecoamigables, ¿no? En lo que son los principios bioéticos, ya, esposa. Ya, en lo que son los principios bioéticos, nosotros vamos a tener 4 principios que van a regir nuestra forma de actuar cuando realicemos, bueno, si ustedes, como les decía, si estudian para ser profesional de la salud, van a regir nuestra profesión. Pero si ustedes están estudiando como un curso para aplicarlo en casa, para un familiar, etcétera, también tienen que regir o ver estos principios bioéticos porque les va a ayudar a ustedes a conducirse o a guiarse, ¿no? Uno es la autonomía, que es la del paciente, la beneficencia, que va a ser la relación entre el paciente y yo, por ejemplo, que le voy a colocar su medicamento, la no maleficencia, que es como personal de salud o como médico, como estudiante, o como persona que va a administrar un inyectable, y la justicia tiene que ver con la sociedad. Ahorita vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos la autonomía, ¿no? La autonomía es un principio bioético en el cual va a permitir o le va a conceder al paciente la posibilidad de decidir si accede o no a un procedimiento, a un tratamiento. Por ejemplo, si llega un paciente, ingresa y por ahí que el médico no le explicó X cosa, ¿no? Entonces llega y nos dice, sí, me han dicho que me tengo que colocar el medicamento. Y a veces el paciente ni siquiera lee la receta. Entonces, cuando ustedes lo leen y dicen, señora, es inyectable, le tengo que colocar ¿no? en la región glútea. Y el paciente puede decir, no, señorita, gracias, no quiero que me coloque. Ustedes pueden usar sus argumentos, sí, como señora, es importante, porque mire, se necesita tratar su enfermedad, por eso le están mandando, qué sé yo, 3 días, ¿no? Porque a veces hay pacientes que quieren ponerse un día y ya no regresan. Pero no, que no, hay que explicarle. Y a veces ceden y dicen, ah, sí, ahora entiendo. Pero hay pacientes que no ceden y dicen, no, yo solamente me coloco. Entonces, hay que respetar también, y por supuesto que eso va a acarrear riesgos para su salud, pero ya nosotros hemos cumplido con decirle que el tratamiento se tiene que cumplir, valga la redundancia, al pie de la letra, ¿no? Si son 5 días, pues son 5 días. Y no un día, no 2, porque tenemos riesgo de hacer resistencia microbiana. Si nos tenemos que colocar 5 días de gentamicina, que es un antibiótico, una quinolona, son 5 días, no 3, no 2, o 1 a veces a los pacientes. Entonces, pero el paciente tiene esa capacidad, ese poder de decidir y decir, no quiero más que me pongas inyectable, y ya no volver. Entonces, la autonomía. En los medios hospitalarios, tenemos que respetar, por ejemplo, si no comen carne de cerdo, si no aceptan transfusiones sanguíneas, ¿no? De repente, por cuestiones de credo, de religión. Eso es respetar, ¿no? La autonomía del paciente, su poder de decidir. La beneficencia es tener cuidado en el proceso, es decir, cuál es la relación, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que va a traerle a mi paciente? Si no va a ser beneficioso para el paciente, de preferencia no hacerlo. Obviamente los inyectables siempre son beneficiosos porque los recetan para determinada enfermedad, ¿no? Entonces eso obviamente va a jugar a favor del paciente. La no maleficencia es evitar hacer el daño o generar complicaciones de salud. Por ejemplo, allí es muy importante, a partir de la sesión 3 vamos a ver, ¿no? Cuáles son las vías de administración, cómo administrar el medicamento. Es importante que ustedes estén atentos para evitar complicaciones. Por ejemplo, si colocamos un inyectable que iba a
digamos, a la región subcutánea, ¿no? Al tejido subcutáneo, y lo colocamos al tejido muscular, podemos generar hematomas, ¿no? O si colocamos mal un medicamento, podemos generar también, por ejemplo, una parálisis del miembro inferior, ¿no? ¿Por qué? Por una malpraxis. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta evitar el daño al paciente. Y justicia, por supuesto, tratar a todas las personas con el mismo respeto y la misma consideración, no tomando en cuenta la religión, la edad, digamos, la etnia, ¿no? O por ejemplo, no, es que está con pollera, por eso ya yo no le pongo su medicamento, ¿no? Así, ejemplo. O por ejemplo, no, a veces hay pacientes que tienen enfermedades infectocontagiosas como VIH o, por ejemplo, TBC, pero en esos casos se tiene que usar las medidas correspondientes y, por supuesto, también tengan que acceder a sus medicamentos, a su tratamiento, ya está. No, ellos también pueden acceder. Entonces, sí, hola, Dasner, dime. Una pregunta, ¿y va a depender mucho, o sea, la influencia del tipo de medicamento, dependiendo el tipo de región? Sí, va a depender el tipo de medicamento, si es liposoluble o hidrosoluble, pero básicamente eso, por ejemplo, allí, ¿no? Si viene un paciente, por ejemplo, eso, no maleficencia, si viene un paciente que tiene, a ver, un ratito, ya. Si tenemos un paciente que viene con una receta, digamos, a colocarse una ceftriaxona, tenemos que sí o sí preguntar y decirle, no, señor, señora, ¿hace cuánto se ha colocado? Y nos dice, me coloqué el año pasado, chévere, no hay problema. Pero si nos dice, no, nunca me he colocado, o me he colocado hace 5 años, entonces nosotros ya no podemos colocarle directamente. Lo más recomendable es realizar, por ejemplo, una prueba de sensibilidad para evitar, ¿no?, el riesgo de que el paciente haga una reacción alérgica. Entonces, sí va a depender también en algunos casos del medicamento, pero como les digo, todo nosotros lo podemos tratar de prevenir teniendo en cuenta pues nuestros conocimientos que vamos a adquirir, ¿no? No sé si te está bien, mi estimada Dasner. No, sí, está bien. Gracias. Sí, gracias. Disculpa, ¿esta prueba se hace a través de intradérmico? Sí, así es, mi estimada Lorena. A través del Gracias. inyectable, de la vía intradérmica, nosotros vamos a realizar esta prueba. Que lo vamos a ver en la sesión número 3, si no me equivoco. Bien, entonces, aquí esos son los principios bióticos que tienen que regir nuestro actuar, ¿no? Ahora, los 10 correctos también es importante conocerlos. Son muy usados, si ustedes lo van a buscar, lo van a encontrar de diferentes presentaciones porque son bastante variables, digamos, a la institución, a la persona también, incluso ustedes lo pueden readaptar. Ustedes dicen, no, yo para mí considero que es más importante, no sé, el horario no es tan importante, para mí es más importante tal o cual cosa, también lo pueden adaptar, no hay problema, pero traten de siempre ver, ¿no?, lo que es la preparación y la administración. Básicamente es una pequeña guía de cómo nosotros vamos a administrar nuestro inyectable. Por ejemplo, en los 10 correctos, para la preparación tenemos que verificar que el medicamento sea el correcto. ¿Y cómo lo verifico? Con la receta y el medicamento. Por ejemplo, yo en la receta leo que dice ranitidina, ¿no? Ranitidina, 50 miligramos, 2 mililitros, intravenosa, ¿ya? O endovenosa, IV o EB. Entonces, tengo que verificar que ese sea el medicamento que el paciente ha traído, porque, claro, a veces decimos, no, pero no creo que la farmacia se equivoque, pero en realidad puede pasar, porque recordemos que estos frasquitos de medicamentos, sobre todo los de color marrón oscuro, son comunes. Dexametasona viene en ese color, gentamicina viene en ese color, amicacina, bueno, es más claro,
Ya, pero, o sea, casi todas, ¿no? Son del mismo color. Entonces, y son letras pequeñitas que se pueden confundir. Entonces, hay que leer bien la presentación del medicamento, que sea el que está en la receta, que sea el que le han indicado al paciente. La reconstitución o dilución también es importante. En este caso, medicamentos como los que vienen en polvo, ¿no? Para diluir, ceftriaxona, penicilina, tenemos que recordar que si son intramuscular, tienen que ser en 5 mililitros para diluirlos, ¿no? No más y no menos, porque si está muy concentrado, imagínense, vamos a generar un dolor tremendo al paciente, podemos generar hematomas y ruptura de tejidos a nivel, pues, muscular, ¿no? Entonces, es importante. Sí, mi estimada Mireya. Disculpe una pregunta. Si por equivocación el frasco que me trae el paciente es por intravenosa y me trae intramuscular, no se podrá aplicar, ¿verdad? Ya, a ver, te entendí que el frasco, ¿no? Sí, dice, no, es mi estimada, porque hay frascos que ya vienen determinados por la misma empresa farmacéutica. Por ejemplo, hay frascos que vienen y dicen, ¿no? IV, intravenosa, guión IM, intramuscular. Entonces, eso nos garantiza de que la misma empresa que lo ha fabricado nos está diciendo que sirve para ambos casos, pero hay medicamentos en que viene uno solo, ¿no? Por ejemplo, en la receta te dice intramuscular, pero en el frasquito solo dice intravenoso, no lo podemos usar porque la misma empresa que ha fabricado el producto nos está diciendo que solo es para ese uso, ¿no? Incluso algunos medicamentos dice solo usar IV, por ejemplo, solo usar intravenoso, y la receta diga intramuscular, entonces no lo podemos usar. Puede cambiar el medicamento o de repente, si es que es al alcance, ¿no? Estamos en el mismo centro, en el mismo lugar donde atiende el médico, preguntar si le podemos colocar de forma endovenosa, ¿no? Eso sería una opción, pero mi estimada Mireya, siempre respetar lo que diga el frasquito porque es la empresa farmacéutica la que lo determina, ¿no? Bien, entonces en la reconstitución, como les decía, 5 mililitros para lo que es intramuscular, perdón, porque si es más, también vamos a diluir demasiado el medicamento y no se puede introducir por la vía intramuscular más de 5 mililitros. No se puede, vamos a generar ruptura de tejido. En lo que es la vía de la indicación y dosis, allí también es importante las dosis. Ejemplo, si me dice colocar gentamicina 160 miligramos, ¿no? Intramuscular por 3 días, un ejemplo. Y el paciente veo yo que tiene 6 ampollas, ¿no? Y como no lo leí bien, ni la indicación, ni el uso, le pongo 1. Seguro ha comprado el paciente de más y por eso he traído 6. Pero no, porque en la presentación viene también viene de 160, pero la más común es de 80. Entonces tendría que ponerle 2 frascos que hacen 4 mililitros. Estoy dentro de la dosis, estoy dentro de la cantidad de mililitros que se puede colocar intramuscular, ¿ven? Entonces, la indicación y la dosis también son importantes, ¿no? O, por ejemplo, dice dimidrinato 50 miligramos, pero el doctor el médico solo le ha puesto 30. Entonces, hay que hacer dosificación. Más adelante vamos a ver también cómo dosificar. Es sencillo, en realidad, no es cosa del otro mundo. A mí que ni me gustan las matemáticas, imagínense, lo aplico. Entonces, solamente reglita de 3 simples, facilita, básica. El horario también es importante. Por ejemplo, hay medicamentos que los vamos a colocar cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, ¿no? Porque van a tener un espectro de acción o un tiempo de vida media. Y este tiempo de vida media, lógicamente, pues, se tiene que respetar, ¿no? Porque es lo que dura el efecto del medicamento. En lo que ya es la administración, nosotros vamos a tener paciente correcto. Eso pasa, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? Nosotros tenemos a veces en el área de medicina, imagínense, 10, 12, 15, 20 pacientes. Y si bien es cierto, lo tratamos al paciente por su nombre, ¿no? Por ejemplo, señora Estela, señora Luz, etcétera. Pero para temas de, digamos, evitar el error, le colocamos el número de la cama, ¿no?
Cuando llegamos a la cama del paciente, le volvemos a preguntar, señora, ¿usted es Shirley? Shirley Astasia, ¿no? Y me dice, sí, ya, entonces tengo que verificar. Pero si ustedes la van a colocar en un lugar donde están solo con ese paciente, lean también la receta. En la receta también está el nombre del paciente, ¿no? Luego, también vamos a tener que brindar la información. Yo allí les aconsejo que brinden la información real. O sea, decir que no va a doler es mentira, porque ustedes van a ver cómo vamos a romper las capas de la piel al momento de introducir nuestro inyectable, nuestra aguja. Se van rompiendo capas de la piel y, lógicamente, esto produce un dolor. Obviamente este dolor va a estar sujeto a la persona, la edad, la enfermedad, el nivel de sensibilidad que tenga, la ansiedad, etcétera, entre otros, ¿no? Pero de que va a haber un dolor ligero, lo va a haber. Sin embargo, por ejemplo, podemos usar eso, de que sin embargo es necesario para que se mejore, que ustedes lo van a hacer lo mejor posible para evitarle un dolor o evitar que les duela mucho, ¿no? Entonces, lo otro es la velocidad de administración. Por ejemplo, los medicamentos que nosotros administramos endovenoso no pueden ser administrados así de forma brusca, ¿no? Por ejemplo, 20 mililitros y lo pasas en segundos, no, porque recordemos que van al torrente sanguíneo directo. También lo vamos a ver en la sesión 6, que es endovenoso, ¿no? En lo que es, por ejemplo, los medicamentos intramusculares, también es importante realizarlo lento y constante. Es decir, constante es cierto, no voy a parar, pero tampoco es rápido, es una velocidad sostenida, ¿sí? O sea, a eso se refiere la velocidad de administración, porque podemos causar un shock. Ejemplo, si yo le pongo dimidrinato endovenoso a un paciente de forma brusca, el dimidrinato es un antiemético, es decir, se usa para evitar los vómitos, ¿no? Las náuseas, para aliviar. ¿Pero qué voy a causar? Que el paciente vomite. Voy a hacer el efecto contrario. Entonces, es importante tener en cuenta la velocidad de administración, lento y sostenido, más aún si es un endovenoso. Lo vamos a ir viendo igual, pero esto es un introductorio para que ustedes vean que es importante tener en cuenta todas estas recomendaciones, todos estos puntos, ¿de acuerdo? También, perdón, Sí. también influye mucho la alimentación antes del tipo de medicamento que te están colocando, ¿correcto? Sí, mi estimada Dasner, eso va a ser dependiendo, por ejemplo, de la vía también y del medicamento, ¿no? Algunos alimentos no se deben consumir con algunos, bueno, cuando vamos a colocarnos X medicamento, por ejemplo, si nosotros vamos a colocarnos un anticoagulante como una heparina, o claro, la heparina, no deberíamos comer productos de hojas de color verde, productos con hierro, porque son antagónicos, ¿no? Y obviamente también, por ejemplo, en caso de dimidrinato, no debemos consumir alimentos media 30 minutos o 45 minutos antes y después tampoco, ¿no? Entonces, ahí hay ciertos cuidados que tenemos que realizar. Así es, estimada Dasner. Hay situaciones especiales, digamos, en las que tenemos que tener cuidado. Eso lo vamos a ir viendo igual, como les digo, poco a poco, para que ustedes también tengan ese mismo cuidado y puedan decirle a sus pacientes, ¿no? Y está muy bien, así que vayan preguntando, porque a veces decirles de repente medicamento por medicamento nos tomaríamos meses, pero si van preguntando ahí con la práctica, nosotros siempre, pues, ¿no? Vamos aprendiendo y mejorando. Bien, gracias, Dasner. El registro también es súper importante. Si están en un establecimiento de salud, obviamente estos registros son documentos médico-legales. Sin embargo, si estamos en un lugar fuera, digamos, estoy administrando en mi casa, en mi propio tópico, en mi propio negocio, no sé, también es importante que tengan un registro, a modo que ustedes puedan avalar sus actividades, de repente hacerlo más, ¿qué les digo? No sé, más legal, y también, por supuesto, puedan ver el ingreso de sus pacientes, cómo van, qué se pusieron, ¿no? Estos registros son muy importantes y, por supuesto, sirven para hacer seguimiento. En los 4 yo, también es muy importante porque nos permite brindar seguridad al paciente. Es decir, yo preparo el medicamento y yo sé
que estoy preparando la ranitidina endovenosa para la señora Shirley, que está en la cama número 10, ejemplo. Pero si yo no soy la que preparó otro y yo lo encontré por allí, digamos, ¿no? En la bandejita, ¿no? Y voy y coloco, no sé si realmente es el medicamento, ¿no? Entonces también una idea es rotular con un lapicerito en el empaque de la jeringa y colocarlo adentro y poner, ¿no? No sé, ceftriaxona, ranitidina, cama número 10, así, un ejemplo. Obviamente siempre teniendo en cuenta el cuidado humanizado, el trato humanitario del paciente, ¿no? Yo administro, porque yo he preparado el medicamento, yo sé qué cosa es lo que le voy a colocar, yo tengo que registrar y yo tengo que responder, como bien dice Dassner, de repente algún tipo de cuidado especial que se tenga que tener después de haber colocado el medicamento, ¿no? Por ejemplo, hay medicamentos, el diclofenaco, por ejemplo, intramuscular, el paciente debe reposar unos 10 a 15 minutos porque puede causar mareos o vértigos. Entonces, decirle, ¿no? Señora, siéntese por favor un momento, relájese un ratito y preguntarle, ¿no? ¿Se siente bien? ¿Tiene náuseas? ¿Tiene dolor de cabeza? Y ya si el paciente me asegura que está bien, que no tiene nada, ya si es que es ambulatorio se puede retirar, ¿no? Y yo, si está hospitalizado, también ya yo puedo dejarle descansar o asegurándome de que está bien. Entonces, es importante siempre este tipo de pequeñas reglas que son sugerencias para nosotros realizar un adecuado inyectoterapia. Y bien, les dejo con esta frase que es justamente con la aguja. ¿Ven? A veces como pacientes miramos de esa forma, aterrorizado la aguja, y también cuando vamos a aprender a inyectar, también nosotros, si bien es cierto, estamos con esta emoción, ¿no? Emoción de querer aprender, con esta emoción de que, ay, voy a inyectar, qué chévere, pero a veces es también un poco de miedo, ¿no? Que pueden tener, que es un poco de miedo de repente a la aguja de que, ay, le puedo lastimar a una persona sin querer, obviamente. Entonces, recordemos, la persona valiente no es quien no tiene miedo, todos tenemos miedo, ¿no? En algún momento de nuestras vidas, para todo. Sin embargo, valiente es quien enfrenta y conquista sus propios miedos. Así que ya saben, hay que perderle el miedo a la aguja. Si vamos a inyectar, es que como han llevado este curso, vamos a conocer para salvar, para ayudar, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias. Quisiera saber si tienen preguntas, dudas. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que tengan? Hasta aquí todo claro. Todo claro y preciso. Gracias, licenciada. Gracias, estimada Liliana, Rocío, Sara. Muchas gracias, licenciada. Gracias, estimado Roy. Bien, entonces, muchísimas gracias. Ya saben, pierdan el miedo para los que recién van a hacerlo y para los que ya lo están haciendo hay que tener ciertas consideraciones. Gracias, Surena. Muchísimas gracias. Entonces, el día de hoy ya terminamos esta primera sesión. Los espero. Muchas gracias, licenciada.